Bienvenidos al Rincón del Comunativo, presidido por Gabriel Blanco. Nos acompaña el comunicador social Orlando Xochimilca Socha. Profe, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por este espacio. No, gracias a usted por aceptarnos y pues hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la investigación del profe Orlando. Tenemos en cuenta que el profesor ha participado en 3 investigaciones, las cuales son Imaginarios del futuro profesional, Desafío tecnológico y creativo para el diseño de las prácticas profesionales de los estudiantes de comunicación social de la Universidad Cooperativa de Colombia en los nuevos escenarios requeridos por la pandemia. El profe fue el investigador principal de esta investigación. También está el proceso de comunicación para el cambio social implementados por mujeres víctimas del conflicto armado que contribuyen con la reconstrucción del tejido social en Bogotá y en Cundinamarca. Aquí el profe fue coinvestigador y también en el análisis del relato mediático de las comunidades indígenas del Cauca, CRIC, y su relación con la construcción de una cultura de paz para Colombia. Aquí fue investigador principal. Profe, cuéntenos un poquito de estas investigaciones y de cada una de sus experiencias. Bueno, empecemos por la primera que nombró, no la primera que empezamos a hacer. La primera que nombró es una investigación que se hizo en tiempo de pandemia. En ese momento nos preguntábamos cómo van a ser las prácticas de los estudiantes de comunicación social ahora que estamos en pandemia, ahora que estamos en la casa, cómo va a ser esa relación y cómo los estudiantes van a poder desarrollar esas competencias en un ámbito tan distinto, tan diferente en el que no estábamos acostumbrados. Entonces allí, Gabriel, lo que hicimos fue sentarnos a pensar ese proceso y tuvimos la participación de las organizaciones donde los estudiantes hacen sus prácticas profesionales, el apoyo también de las prácticas de extensión universitaria, donde pusieron todas las herramientas posibles a las manos de los estudiantes, como fueron computadores y demás, para que ellos pudieran desarrollar sus prácticas allá, en ese espacio que nos dio el gobierno, que fueron nuestras propias casas. Listo, profe, en esta investigación, ¿cuáles eran los productos finales o qué era lo que ustedes proponían? Bueno, queríamos en principio poder describir la situación, describir cuáles eran los aportes de los estudiantes a los procesos en las organizaciones, saber cómo los estudiantes podrían encontrar unas herramientas de comunicación para que estas empresas no se quedaran silenciadas durante este tiempo, para que los procesos internos de esas organizaciones siguieran trabajando y para descubrir al final que los estudiantes conocían muchísimas herramientas porque se las había entregado a la universidad o porque al ser comunicativos habían nacido ya con esas experiencias. Y al final descubrimos algo muy interesante y fue que los estudiantes les permitieron a esas organizaciones utilizar software que tenían en sus computadores normales para que los procesos al interior de las organizaciones siguieran funcionando sin mayor dificultad. Es decir, todo el mundo en su casa, pero todos se comunicaban a través de los distintos software y aplicaciones que se pusieron al alcance de la mano en ese momento. Ok, una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Usted, profe, ¿cómo tomó la pandemia para poder investigar? Bueno, en principio, pues lo que hizo la pandemia fue generarnos un extrañamiento, una situación a la que no estábamos acostumbrados. Y ese extrañamiento, esa situación a la que no estábamos acostumbrados, nos llevó a reinventarnos. ¿Recuerdan, por ejemplo, los restaurantes? Entonces ya no se podía abrir el restaurante porque no iba a haber público, entonces se reinventaron y se volvieron domiciliarios. Y luego, por ejemplo, ellos se acabó la pandemia y siguieron como domiciliarios porque se dieron cuenta que la cosa funciona muy bien. Nosotros, ¿qué hicimos como investigadores en su momento? Pues encontrar cómo las herramientas de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, iban a servir para suplir esa relación cara a cara con los estudiantes, no solo en esta investigación, no solo con los estudiantes, sino con los empresarios, con los estudiantes y con la universidad. Claro, a todos los que se tuvieron que someter a una pandemia y a estos espacios virtuales, ¿cierto? Así es, justamente allí se crea la tríada famosa de nuestro modelo educativo: ser, saber y hacer. Entonces los estudiantes tenían un conocimiento, fueron capaces de aplicar ese conocimiento y fueron capaces adicionalmente de generar procesos de interacción muy interesantes en las empresas. Bueno, profe, vamos con otro tema que es que usted también como investigador ha evaluado investigaciones. Entonces me gustaría saber cuáles son los criterios más importantes que usted considera para poder evaluar un trabajo de investigación.
Bueno, realmente lo que se evalúa en un trabajo de investigación tiene que ver con los aportes. ¿Qué se está aportando? ¿Qué hay de novedoso en lo que se está diciendo? Claro, no hay que descubrir una cosa así extraordinaria, pero sí hay que mostrar, por ejemplo, cuáles son las relaciones que hay entre los distintos actores. Por ejemplo, si estamos hablando de investigación en ciencias sociales, cómo se dan esas relaciones, cómo se intersubjetiva esas relaciones, cómo se producen cambios en los escenarios, cómo se usan los escenarios, cómo los actores están cambiando de roles, por ejemplo. Entonces, lo que se evalúa en un proceso de investigación, cuando nos piden revisarlo, es justamente cuál es el aporte. Ahora, pasan varias cosas. Un aporte es la investigación en sí misma, pero otro aporte de pronto tiene que ver con lo metodológico, cómo fue que recogieron la información, porque, por ejemplo, en tiempos de pandemia, pues no se podía salir a hacer trabajo de campo, había que encontrar otras estrategias para recoger la información. Y el aporte, por ejemplo, puede ser así, metodológico. Quizás los resultados de la investigación no sean tan amplios, pero metodológicamente hay unas nuevas estrategias y unas nuevas formas de construir conocimiento. Claro, en este momento, ya que la web nos entrega como mucha información, yo creo que hay que saber manipularla, ¿no? Sí, señor. Hoy en día hay que saber gestionar el conocimiento. Y es lo que la IA está empezando a hacer. Pues no empezando a hacer. A veces creemos que la IA es un invento del 2023, del 2022, y la IA es un invento mucho más de más vieja data, diríamos. Y entonces lo que estamos aprendiendo ahora los seres humanos es que estamos aprendiendo a gestionar el conocimiento. Los datos están ahí, las bases de datos están ahí, y lo que tenemos que aprender es a leerlas y a partir de ahí sacar significados. Bueno, profe, como investigador, ¿cómo la investigación ha influido en su trabajo como docente? ¿Cómo cree que ha enriquecido en su empleo? Bueno, docente que no investiga es un docente que se condena a repetir lo que la primera vez dijo, lo que aprendió, lo que le dieron en algún momento determinado o lo que su experiencia le permitió aprender en un momento determinado. Es decir, no está lejos cualquier docente, así no esté en este momento haciendo investigación, lejos de esa realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que nosotros seguimos aprendiendo todos los días. ¿Y de dónde aprendemos? De nuestros estudiantes, de sus experiencias, incluso de sus errores. Nosotros aprendemos, recogemos. Todos los semestres los profesores tenemos que actualizar los programas. Alguien dirá, pero ¿qué le va a actualizar al programa si lo dictó hace 6 meses? Pues hay información que está saliendo nueva y hay situaciones de la realidad que están cambiando. Y ahí es donde el investigador aprende todo el tiempo. Es decir, el profesor como investigador innato por sí tiene que estar actualizándose todo el tiempo, porque si no, pues va a quedar mandado a recoger. O sea, para usted es muy importante que la investigación esté presente para todos los docentes. Claro, sí, lo que pasa es que muchos docentes, por ejemplo, les da temor investigar, como que investigar se vuelve otra cosa ahí que tiene que ver con otra responsabilidad, un peso, otra responsabilidad. Exacto. Y entonces resulta que deciden no hacerlo, pero justamente, por ejemplo, la universidad en todos los años evalúa experiencias positivas de los profesores, y esas experiencias positivas necesariamente no son experiencias de un profesor investigador, son profesores, por ejemplo, que deciden modificar sus didácticas y metodologías para un curso en específico. Entonces vamos a suponer que están viendo algo que tiene que ver con ciencias políticas, y él lo que hace es pedirle a sus estudiantes que vayan, entrevisten a los políticos, recojan un poco de su historia, de su quehacer, de no sé qué, y ellos vienen y cuentan esas experiencias, y eso enriquece muchísimo más el discurso, porque ya no es un discurso que está puesto en los libros, sino un discurso que emana de la realidad. Por ejemplo, esa es una experiencia en investigación, en aprendizaje basada en investigación. Interesante. Bueno, profe, ya que estamos hablando de investigación vigente, ¿puede mencionar algún proyecto de investigación que esté ejecutando hoy en día o que considera especialmente impactante para la actualidad? Bueno, actualmente estamos adelantando una investigación con la profesora María Elsa Unriza, que es una investigación sobre las víctimas del conflicto armado. ¿Qué pasa con las víctimas del conflicto armado? Pues en el año 2011 se expide una ley, y esa ley, la 1448-2011, habla sobre la restitución de tierras, sobre la verdad, sobre la no repetición, sobre la reparación integral. Y cuando uno la lee y lee los decretos reglamentarios, parece que wow, que eso funciona muy bien, pero resulta que no es tan así, a pesar de que en el registro único de víctimas hoy por hoy hay más de 9.500.000 personas
el dato exacto no lo tengo aquí, pero más de 9.500.000 personas. Cuando uno empieza a revisar qué ha pasado con eso, uno descubre que hay muchas más personas que se han acercado al registro único y por aspectos técnicos de la forma en cómo se aplica la ley no se ha podido registrar. Y al no poderse registrar, pues los beneficios de la ley no se les pueden otorgar. Y entonces uno empieza a revisar eso y a revisar y encontrarse que no es un caso, sino son muchos casos que se han quedado por fuera porque técnicamente la ley no lo permite. No es ni siquiera que quienes aplican la ley no quieran, no, es que la misma ley tiene aspectos que valdría la pena revisar en algún momento. ¿Pero usted cree que entonces la investigación no solo es como para aprender a desempolvar, sino también para ayudarlos en este momento? Claro, la investigación que nosotros estamos buscando tiene que ver, por ejemplo, con que llega la víctima de alguno de los pueblos, porque continuamos en conflicto. Se firmó la paz, pero continuamos en conflicto. Entonces llega un desplazado de otro municipio, de otro departamento lejano, llega a Bogotá, llega buscando auxilio, buscando respaldo del Estado. Y entonces tiene que registrarse, tiene que hacer toda una cantidad de procesos y en algunos casos le dicen, sí señor, eso está en internet. Y entonces entrar a buscar a internet nos cuesta a los que hemos ido a la universidad encontrar información y datos relevantes en internet. Imagínense lo que es para una persona que viene desplazada, que tiene una situación difícil, termina convirtiéndose en una cosa muy difícil para el desplazado. Y solo quien vive la situación realmente pues puede decir, es que esto es A, esto es B, esto es C. Cuenta lo duro que es la realidad para muchas personas que pues de verdad no están como investigando, como usted lo dice, como que no están como a flor a la información, no están teniendo en cuenta la información que tenemos hoy en día. Claro, y entonces ese desplazado llega, no se puede registrar, no sabe cómo entrar a internet. Muchas veces no saben ni leer ni escribir. Claro, hágalo a través de su teléfono. Y como el teléfono, normalmente todos compramos un teléfono que tiene 25, 26 aplicaciones, de las cuales utilizamos 4 o 5 y las otras están ahí, uno no sabe para qué sirven. Y nosotros hemos ido a la universidad, como decía mi hermana, hemos estudiado con libros caros. Imaginemos el desplazado que viene por allá, con otras situaciones, de otras vivencias distintas, que su economía no es la mejor, que no tuvo la oportunidad de ir a una escuela. Y le dicen, y la respuesta es, eso está en internet. Pues la situación se complejiza. Y normalmente no es un desplazado, es un desplazado y su familia. En el mejor de los casos, toda la familia. Y en el peor de los casos es una mamá con unos niños. Entonces la situación se complejiza muchísimo. Difícil. Bueno, profe, pasemos a otro tema, que es sus experiencias que ha vivido como en el mundo de la investigación internacionalmente, o cuál cree que ha sido su mayor logro como investigador. Interesante la investigación cuando uno la puede contar fuera del país. Hemos estado participando en distintos eventos. Claro, a mí me tocó la época de la pandemia y entonces, por ejemplo, me perdí una ida a la Universidad del Norte en Barranquilla porque estábamos en plena pandemia y lo que se había diseñado que iba a ser presencial se convirtió en un congreso virtual. Y allí tuvimos el encuentro con diferentes investigadores de toda Iberoamérica, desde España hasta Chile, Uruguay, pasando pues por Argentina y los países de Centroamérica, y allí pudimos sentarnos en distintas mesas de trabajo a contar lo que habíamos estado haciendo. Tuve la oportunidad de participar allí, empezando a contar otra de las investigaciones en las que estaba involucrado, que tiene que ver con los indígenas del Cauca. Y realmente sorprende muchísimo que en muchos lugares lo que nosotros estamos diciendo sobre nuestros indígenas sea novedoso, sea nuevo, sea diferente, como que... No lo conocen. Claro, pues la gente dice indígenas en el siglo XXI, a veces se pregunta ¿dónde están? Bueno, profe, como investigador yo también sé que usted está al mando de un grupo de estudiantes aquí en la universidad y tiene un semillero que se llama Voces Alternativas. ¿Es así, cierto? Un semillero que se llama Voces Alternativas, que ya ha pasado por varios profesores. El primero de ellos fue Jesús Zambrano, después lo estuvo dirigiendo la profesora María del Sonrisa, y en esta ocasión estoy yo orientando, más que dirigiendo, orientando las investigaciones de un grupo de estudiantes. En este momento son 6, 3 niñas que están en la jornada de la noche con la que nos estamos reuniendo y es en su jornada de trabajo, y 3 muchachos de primer semestre, segundo semestre, que están muy inquietos por la investigación y que están buscando alternativas chéveres para investigar. Bueno, entonces esa es toda mi pregunta. En este renacer del semillero,
voces alternativas, que está bajo su liderazgo, como nos está diciendo. ¿Cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo? Bueno, a corto plazo, bueno, hay que decir que un semillero de investigación no empieza a hacer investigación y ya, como que investiguemos, porque hay que aprender de metodología y hay que aprender cómo recoger información, hay que aprender a construir instrumentos, cómo veo la realidad con unos instrumentos que yo no conozco, que no sé manejar, que no sé utilizar. Hay que aprender a construir instrumentos, analizar instrumentos, aprender metodología y luego sí aprender, proponerse una investigación, un tema y empezar a recoger información. Entonces, esa es como la primera parte. Pero ¿qué estamos investigando? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos investigando o hacia dónde nos movemos? Sí, pues ¿cuáles son como las metas a corto, mediano y largo plazo? Bueno, a corto plazo, la Universidad Javeriana cada año abre la cátedra UNESCO de comunicación y este año hay un espacio para los semilleros de investigación. Entonces, queremos con ambos grupos adelantar una propuesta y pues reciben propuestas en construcción y eso es lo que vamos a llevar, una propuesta en construcción. Una que tiene que ver con la construcción de la memoria a partir de la memoria arquitectónica que tiene Bogotá, un poco extraño, la estamos armando, y otra que tiene que ver con unos nuevos campos de desempeño laboral de los comunicadores que son eSports, que son esos juegos que nosotros en mi época llamábamos de Atari, que ahora se han vuelto juegos en internet y tal, pues allí hay campeonatos nacionales, campeonatos internacionales, pero no solamente están los que juegan, resulta que hay productores detrás de eso, y productores detrás de eso, y hay comunicadores detrás de eso, y narradores detrás de eso. Entonces, si hay un juego, no sé, voy a ponerlo fácil, FIFA, tal, 2000 tal, y hay un campeonato, pues hay unos jugadores que están allí, pero además hay unos narradores, hay unos comentaristas, hay unos periodistas que están hablando de estos campeonatos, de quiénes son, y ahí hay un espacio laboral muy interesante para aquellos que les gusta pues este mundo, el metauniverso que se está creando en torno a las tecnologías. Y entonces esa es como la otra investigación. Y a corto plazo eso, a mediano plazo la participación en AFACON en Cúcuta el año entrante y finalmente la culminación de estas investigaciones con publicación de artículos a partir de lo que los estudiantes hayan logrado. Súper chévere. No tenía conocimiento de esas ponencias que se vienen. Y un último consejo para aquellos que quieran investigar y que no se animan. ¿Investigar paga? Investigar paga, realmente que sí. Nosotros en la universidad, no voy a decir cuánto, pero nosotros buscamos publicar siempre en los registros más altos, en Scopus. Scopus está medido por niveles, por cuartiles, entonces está el cuartil Q1, el Q2, el Q3 y el Q4. Normalmente nos piden que estemos entre Q1 y Q2 y la universidad nos entrega unos incentivos a quienes publicamos ahí. Es decir, que publicar sí paga. Adicionalmente, más que el dinero, pago de dinero, es el aprendizaje que podemos tener, la oportunidad de relacionarnos con otros investigadores de otros países y tener otros aprendizajes. Más que nada, el pago es por ahí. Muchas gracias, profe, por su aporte y ojalá que los estudiantes pues escuchen este podcast y le presten atención a la investigación y que es importantísimo tanto para la vida profesional como la personal y pues para el conocimiento, más que todo. Gabriel, muchas gracias. Espero que estén sintonizados y que, bueno, que este poquito de tiempo que estuvimos hablando los motive a investigar. Ahí está el profe Sochi y su semillero. Cualquiera de ustedes puede hacer parte de ese semillero. Ya saben, si tienen dudas sobre el semillero, sobre los semilleristas, pueden hacerlo y pues están invitados a que nos sigan escuchando porque vienen más investigadores, vienen más temas y pues esperamos que este sea el primero de muchos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias.